Ok, buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo a qué hora nos vean. Am, Hoy les damos la bienvenida a una sesión más, como siempre, todos los lunes. Espero que los estén disfrutando. Y hoy con algunos anuncios antes de introducirles a nuestra invitada del día de hoy. Entonces, bueno, como ya lo habíamos discutido en algunas otras sesiones, parte de nuestra misión es el promover el intercambio de conocimientos y el cuidado de los ecosistemas a través de estas actividades en educación en hongos y ciencias afines. Y también tenemos como una visión ser una una asociación que tenga capacidad de acción también y de poder ayudar. Entonces, bueno, hemos extendido el plazo de la beca que habíamos sacado, entonces está hasta el 10 de marzo. Esta es la beca para poder asistir al Congreso Latinoamericano de Micología, que tiene sede en Ecuador. Por primera vez tuvimos una sesión con Paul Gamboa, que es el organizador. Y va a estar muy chévere. Tienen que aprovechen esta oportunidad de asistir. Em, hay muy poquitas oportunidades de este tipo y la verdad para nosotros también es como un gran esfuerzo poder abrir este tipo de becas. Entonces aprovechenla, no déjenle pasar, aprovechen que también son poquitos los requisitos que les pedimos. Además de eso, se viene también otro simposio y es un simposio también muy importante en el mundo de las micorrizas, que el día de hoy vamos a discutir un poquito más sobre este mundo subterráneo, estas asociaciones que ocurren en nuestros pies y que nosotros no nos percatamos. Y va a haber un simposio, el cuarto simposio internacional en micorrizas. Entonces, parte de los organizadores forman parte de la South American Mycorrhizal Research Network. Tuvimos como invitado también a César Marín en alguna de las sesiones. Entonces, tenemos una beca de participación también. Entonces, sí. Am, Estamos sacando esta convocatoria hasta el 1 de abril. Entonces, acuérdense, este es hasta el 10 de marzo, este es hasta el 1 de abril. Si tienen investigaciones en micorrizas, si conocen gente que esté haciendo investigaciones en micorrizas, cuéntenles sobre esta oportunidad em, y que se unan. ¿Cuáles son los requisitos? Un poquito de los requisitos. Tenemos el currículum, la carta de motivación, por qué quieren asistir a ese congreso. Para nosotros es importante también esto de las cartas de motivación como un ejercicio y porque eso también nos asegura a nosotros de que ustedes van a asistir al congreso, ¿sí? La carta de recomendación, que es una persona con la que ustedes hayan trabajado, una persona que conozca su trabajo, que los conozca bien, que pueda darnos fe de que van a asistir al Congreso, ¿sí? Y los documentos van a ser enviados a este correo que ven en pantalla. Y eso sería todo. Recuerden que también tenemos las grabaciones de las sesiones pasadas. Tenemos una sesión sobre cómo ensamblar un currículo, cómo hacer la carta de motivación también. Entonces pueden seguirnos en YouTube. Ahí subimos todas las charlas. Y ya, bueno, con eso les voy a dar paso a nuestra invitada del día de hoy. Déjenme un segundo. Em, Déjenme revisar el chat porque parece que habían preguntas. Ah, la beca la beca para el Congreso Latinoamericano está abierta solo para ecuatorianos, pero la verdad es que nos han preguntado de varios países y yo creo que la podemos abrir para otras personas. En un principio yo lo había pensado como que quizás no era de tanta ayuda el ayudarles con el registro o solo como el registro más $100, que es el otro de los premios. Em, pero si ustedes creen que les puede ser de ayuda y puede ser un complemento a su viaje y pueden asegurar que pueden completar el resto del viaje, perfecto, postulen, em, háganlo y también por eso para el Congreso de Micorrizas no lo hemos cerrado solo para ecuatorianos, entonces eso está abierto. Am, entonces, el día de hoy tenemos como invitada a Jessica Duchisela. Jessica es profesora en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, em, con una enseñanza sobre la materia de ecología y botánica, asistente de investigación en el Laboratorio de Ecología y Evolución de Micorrizas Arbusculares de la Universidad de Indiana, Bloomington. Am, es profesora investigadora en el Departamento de Ciencias de la Vida y de la Agricultura en la Universidad de las Fuerzas Armadas. Tuvo estudios de PhD en Ecología, Evolución y Comportamiento en la Universidad de Indiana. También su máster lo realizó ahí y Ingeniería Agropecuaria
en la Universidad de ESPE. Tiene varias investigaciones que yo les recomiendo que la revisen. Quizás hoy podamos hablar un poquito de eso. Y bueno, con esto les voy a dar la bienvenida a Jessica. También porque Jessica nos propuso el día de hoy como tema, nos propuso como tema las 10 razones por las cuales las micorrizas arbusculares o los hongos arbusculares van a cambiar el mundo. Y yo que soy una persona un poco escéptica y negativa en ese sentido, digo como, ok, yo quiero saber cómo, en qué sentido. Entonces, le doy la bienvenida a Jessica, el espacio es tuyo y voy a compartir la pantalla. Un segundo. Ok, ahí me dicen si se ven. Ok, ¿se ve toda la pantalla? Sí, muchas gracias, Paula. Sí, Ok. observamos. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Hola con todos. Muchas gracias, Paulette, por la invitación y sobre todo por el apoyo fundamental hacia los estudiantes y hacia todas las personas que deseen participar en el simposio que estamos organizando. Muy bien, pues el título de nuestra charla, Hongos arbusculares, 10 razones por las que cambiarán el mundo. El objetivo de esta charla es introducirles hacia el mundo de las micorrizas, en particular de los hongos arbusculares, ¿no? ¿Qué sabemos? Pero qué, sobre todo, ¿qué más necesitamos saber, ¿no? Para contribuir realmente a la conservación del planeta. ¿Podemos continuar, por favor? Gracias, Paulette. Muy bien, ¿qué son las micorrizas? ¿No? El término micorriza viene eh, del prefijo mico, que significa hongo, y risa, que significa raíz, y es el término que se utiliza para nombrar a la relación de simbiosis entre hongos del suelo que colonizan el 70% de las plantas vasculares, ¿no? Y forman un solo organismos, una nueva entidad que se denomina micorriza. El hongo toma el carbono de la planta a través de la raíz y en retribución le entrega a la planta agua y acceso a nutrientes, entre otros beneficios. Y se establece una relación de simbiosis, ¿no? Que puede variar de mutualista a parásita dependiendo, pues, de las condiciones en las que se va evolucionando esta relación. Podemos continuar, Paulette, gracias. Bien, entonces, ¿cuáles son las 10 razones por lo cual esta simbiosis cambiará el mundo? Primero, porque es una vasta red y una simbiosis global. El micelio en el suelo funciona como uno de los sistemas circulatorios del planeta. Y estas redes facilitan el intercambio de nutrientes, el movimiento de agua, la captación de carbono. Y esto mantiene la biodiversidad en el planeta. Una sola cucharadita de suelo sano puede contener hasta 100 metros de hifas micorrízicas. Siguiente, por favor. En este slide estamos observando los estudios que hemos realizado con microscopía electrónica para observar la espora de micorriza arbuscular y observamos que la espora en sí también es una fuente de vida en el suelo. Observamos aquí la presencia de hifas, ¿no? Que están interactuando con esta espora, Caulospora colombiana, ¿sí? Y a través de las técnicas de microscopía de barrido, observamos que en la pared de la espora podemos encontrar estructuras de Trichoderma harzianum, por ejemplo, que también vive en el suelo y tiene una importante actividad antagónica contra patógenos. Y también encontramos micelio de Gliocadium virens, la cual también es utilizada eh, como un antagonista. Entonces, estas imágenes de microscopía electrónica de barrido nos permiten también ver que
el micelio es importante en el suelo también, pero la espora como estructura de resiliencia también es una fuente de vida para otros organismos que interactúan en el microbioma del suelo. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces en condiciones de laboratorio, los organismos como las bacterias también pueden utilizar esta red micelial, como vimos en las fotografías de microscopía electrónica. También pueden interactuar con los hongos para en conjunto pues, mantener las funciones del ecosistema. Y estas interacciones en general mantienen esta red micelial que les permite también comunicarse entre la vegetación. Las micorrizas forman asociaciones con cerca del 80% de las especies de plantas, ¿no? Y apoyan a través de varios mecanismos, apoyan al mantenimiento de la biodiversidad de los ecosistemas. Gracias, Paula. Del siguiente. Bien, la segunda, perdón que se me salió del slide, disculpen, ya, ahí estoy en el slide nuevamente. Sí, la segunda razón por la cual las micorrizas van a cambiar el mundo es que los hongos micorrízicos desempeñan un papel crucial en la transición de las plantas de ambientes acuáticos a terrestres hace más de 400 millones de años. Existen evidencias fósiles que soportan las hipótesis de evolución de la vida vegetal, siendo los hongos micorrízicos un agente importante que apoyó a esta transición al actuar como un sistema radicular primitivo, haciendo posible tanto la vida terrestre como en los ecosistemas de los que dependemos hoy. Gracias, Pablo. El siguiente. Ahora con lo que conocemos sobre los tipos de micorriza actualmente es que el 71% de las micorrizas se agrupan en el grupo de micorriza arbuscular, hongos arbusculares, que toman este nombre ya que dentro de la raíz forman estructuras en forma de arbúsculos con varias ramificaciones, que son las estructuras que tienen actividad en el intercambio de nutrientes. Estos arbúsculos pues son muy importantes en el mantener el funcionamiento en la actividad de intercambio de nutrientes y tienen corta vida de duración. Por eso son muy difíciles observarlos en ambientes naturales. Antiguamente este hongo, ustedes van a encontrar en literatura, se denominaba micorriza vesículo arbuscular. Este nombre se debe a que también dentro de la raíz forman estructuras de almacenamiento a manera de vesículas. Y bueno, ahora solo se le conoce como micorriza arbuscular. El 10% de las micorrizas establecen relación con las orquídeas. Esta relación es de forma obligatoria, es decir, la orquídea es un simbionte obligado de micorrizas y requiere de su compañero de micorriza para poder establecerse en un ecosistema, ¿sí? Es un mecanismo nutricional de adaptación que las orquídeas han desarrollado evolutivamente, ya que sus semillas son tan pequeñas que no contienen reservas nutricionales. De ahí que su asociación con micorriza condiciona la germinación de las semillas y el establecimiento en el ecosistema. Y son relaciones específicas. Tenemos un 1.4% de micorrizas ericoides. Aquí tenemos el grupo del mortiño, por ejemplo, que es una especie icónica en los páramos de nuestro país. Se asocia con un grupo específico de hongos micorrízicos ericoides. También tenemos el 2% de ectomicorrizas, ¿no? Los cuales desarrollan estructuras externas, como observamos aquí en la fotografía. La epidermis se modifica y se forma un manto de Harting, se denomina, que es el micelio externo que modifica la epidermis de la raíz. Y se desarrolla principalmente en especies de gimnospermas. Tenemos un 8% de plantas que son no micorrízicas, es decir, que no establecen relación simbiótica con micorrizas, pero tienen otras formas o mecanismos de adquisición de nutrientes.
Por ejemplo, algunas de ellas son parásitas, carnívoras, epífitas. Y tenemos también un 7% de plantas que se agrupan dentro de los grupos de facultativas, es decir, pueden cambiar entre no micorrízicas a establecer relación con la micorriza arbuscular. Este tipo de plantas tienen algunas características ecológicas, como por ejemplo son especies oportunistas que aparecen en suelos disturbados o especies adaptadas a ambientes áridas, halofitas o especies acuáticas, ¿sí? Y pues estos son lo que lo conocemos como especialistas en hábitats. Y bueno, esto es lo que sabemos de la micorriza. Sin embargo, estudios recientes nos han sorprendido encontrando también estructuras de micorrizas en musgos, en hepáticas, en helechos, en otros grupos de plantas que quizás han sido poco explorados desde el punto de vista de la simbiosis y por eso no tenemos datos. Pero las últimas publicaciones, las publicaciones más recientes, por ejemplo, han sugerido que las esporas pueden dispersarse a través del viento y se pudo encontrar esporas de micorrizas en musgos en los doseles del bosque, por ejemplo. Son investigaciones recientes que nos sorprenden eh, otros hábitats que no hemos explorado aún de micorrizas. Gracias, Paulette. Siguiente. Bien, aquí tenemos una espora de Caulospora espinosa, un hongo arbuscular. Lleva ese nombre justamente por la cobertura externa que le vemos aquí como unas pequeñas espinas. Tiene paredes celulares y tiene dos paredes internas y la pared interna la vemos teñida con color púrpura, que es la reacción que tiene a un reactivo que se coloca el Messler justamente para identificar este tipo de especie, Caulospora espinosa. Gracias, Paulette. Y aquí estamos observando las estructuras que les hablaba sobre la micorriza arbuscular, las vesículas que se forman dentro de la raíz, el micelio que está recorriendo el apoplasto celular y los arbúsculos, estas estructuras a manera de ramificaciones dicotómicas de las hifas en el apoplasto celular que tienen mucha actividad en el intercambio de agua y nutrientes. Bien, ¿cuál es la tercera razón? Las micorrizas arbusculares apoyan a la producción de alimentos. Sí, en esta gráfica que observamos vemos plántulas de guayaba y al lado derecho tenemos macetas con el microbioma, el suelo vivo, incluyendo micorrizas, poblaciones de micorrizas nativas del suelo donde se hizo este experimento, y en la izquierda tenemos suelo estéril. Y podemos observar que la respuesta a la planta, al suelo con poblaciones nativas de micorrizas, pues es mucho mayor en cuanto a producción de biomasa que las plántulas que crecieron en ambientes estériles, ¿sí? En suelo estéril. Y bueno, esto es algo que es muy común que hemos visto en literatura, ¿no? La mayoría de los cultivos de los que dependemos, desde el trigo, algunas hortalizas, dependen de hongos micorrízicos arbusculares para la absorción de nutrientes, el acceso de agua, la protección contra fitopatógenos, metales pesados, ¿sí? Estos hongos mejoran drásticamente el sistema radicular en las plantas y aumentan su acceso a nutrientes, a minerales claves que aumentan pues la densidad nutricional de nuestros cultivos. Y también esto ayuda pues a que produzcan más cantidad de flores, que también es importante para mantener las poblaciones de los polinizadores. ¿Sí? Por ello se considera que los hongos micorrízicos son esenciales para la agricultura mundial. Sin embargo, sí no podemos generalizar. Tenemos que también recalcar que la respuesta de la planta hospedera a la presencia del hongo puede variar, como vimos en la diapositiva anterior. Pueden haber plantas facultativas, plantas que no desarrollan, no se asocian típicamente con micorrízicas, hasta plantas totalmente dependientes de la presencia de micorriza. Y los hongos también pueden variar sus rasgos de mantener la cooperación hasta explotar la cooperación.
¿sí? Entonces, no se generaliza. La simbiosis mutualista puede cambiar de acuerdo al ambiente, ¿sí? Al hospedero, las micorrizas y al ambiente en general. Por ejemplo, ¿cómo se modifica el ambiente en agricultura? Con la aplicación excesiva de fertilizantes, la modificación genética de plantas para generar nuevas variedades de cultivos. Todos estos aspectos pueden variar la respuesta de micorriza y tenemos ya evidencia científica que la domesticación en ciertos cultivos ha hecho que se reduzca la habilidad de la planta a asociarse con el hongo, lo cual pues a largo plazo puede afectar a las poblaciones nativas de micorriza. También tenemos datos de que el exceso de aplicación de fertilizantes, el exceso de aplicación de químicos en el suelo, químicos generales para fitopatógenos, por ejemplo, también reducen y afectan las poblaciones nativas de micorrizas en nuestros suelos. Bien. El cuarto aspecto importante, el ciclo del carbono y la regulación climática. Los hongos micorrízicos pues ayudan a absorber aproximadamente 13,000 millones de toneladas de carbono al suelo anualmente, lo que representa un tercio de las emisiones globales de combustibles fósiles. ¿Sí? Al ser esta simbiosis una vía clave para la entrada de carbono al suelo, pues como resultado nos ayuda a regular el CO2 en la atmósfera, estabilizando los suelos, secuestrando el carbono, ¿no? Formando más agregados de suelo, lo cual desempeña un rol muy importante en el mantenimiento del carbono bajo la tierra. Y esto pues les convierte a los hongos arbusculares en aliados esenciales en la lucha contra el cambio climático. Siguiente. La quinta razón, los hongos arbusculares son muy importantes factores, son factores claves para la regeneración y la adaptabilidad. Después de un disturbio en un ecosistema natural, ¿no? Tras, por ejemplo, incendios forestales, sequías prolongadas, perturbaciones humanas, como hablábamos anteriormente, como la mecanización agrícola, el exceso de fertilización química, ¿sí? Los hongos micorrízicos pueden ser los primeros en reaccionar. Es decir, la hifa, las esporas de las poblaciones nativas en los suelos son resilientes y una vez que para el disturbio, puede haber una recuperación de estas poblaciones. Y esto va a resultar en que las plantas puedan regenerarse, reconstruir sus sistemas radiculares y restablecer estas vías de nutrientes que ancestralmente han evolucionado las plantas en esos ecosistemas particulares. ¿Sí? En hábitats extremos como los desiertos, las tundras, estos hongos pues permiten la supervivencia de las plantas, donde de otro modo no podrían sobrevivir porque las condiciones serían demasiado severas. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un ejemplo de la recuperación de las poblaciones de micorrizas arbusculares en una cronosecuencia de suelo abandonado posterior al cultivo de papa en el altiplano boliviano. En el gráfico observamos de 0 a 20 años posterior a la cesión de las actividades agrícolas. Y en el eje Y observamos el porcentaje de agregados de suelo que son estables. ¿Sí? El porcentaje de agregación del suelo estable está muy relacionado con la presencia de las hifas micorrízicas, ¿no? Y la actividad, densidad y actividad funcional de las micorrizas. Entonces, en este estudio de esta cronosecuencia de suelos analizamos no solamente el porcentaje de agregados de suelo, sino también a través de herramientas moleculares las poblaciones de micorrizas presentes en esos suelos. Entonces observamos que suelos de 0 a 3 años de cesión de actividad agrícola tienen bajos porcentajes de agregados de suelo y que poco a poco se va incrementando hasta tenemos el dato de 20 años donde vemos que sí hay un incremento de agregados de suelo que también fue relacionado con un incremento de la población de micorrizas, lo que nos sugiere que las poblaciones nativas son resilientes y que pueden recuperarse a través del tiempo. Siguiente.
Muy bien, la sexta razón. Las micorrizas arbusculares suministran agua a las plantas. Sí, en el gráfico estamos observando cómo las hifas cambian la dimensión de la raíz, extienden el área de acción de la raíz, convirtiendo ya no en una rizósfera, sino en una micorrizósfera, donde el micelio amplía el área de búsqueda de agua y de nutrientes hacia la planta, funcionando como una bomba subterránea. Los hongos micorrízicos pueden transportar agua desde profundidades del suelo hasta las raíces de las plantas. Y esto cada vez se está explorando con mayor detalle. Investigaciones anteriores solo han explorado los 10 centímetros de capa del suelo donde por hipótesis se sabe que hay la mayor actividad microbiana. Sin embargo, tenemos estudios recientes que han explorado con mayor detalle a profundidad el microbioma del suelo y la distancia también horizontal, observando que existe micelio, se encuentra micelio de micorriza y por ende esta adaptación es clave para la supervivencia, sobre todo en condiciones áridas, donde esta asociación puede ayudar a la planta a soportar la sequía y el estrés hídrico. En condiciones de sequía, este transporte de agua puede aumentar la tasa de sobrevivencia de una planta hasta en un 40%. Y las redes fúngicas también ayudan a regular el equilibrio hídrico en los ecosistemas, ¿sí? Siendo que el micelio produce una enzima particular que transforma el suelo, ¿no?, hace los agregados más estables, construyendo una matriz similar a una esponja, lo que permite mayor almacenamiento de agua en el suelo. ¿Sí? Y esto es lo que ayuda a regular el equilibrio hídrico en estos ecosistemas, en particular en las horas de calor y en las estaciones secas. Muy bien, la séptima razón, descomponen los contaminantes. Y los hongos micorrízicos también tienen un rol fundamental en limpiar a los suelos contaminantes, descomponiendo o inmovilizando sustancias nocivas como los metales pesados y los microplásticos. Investigaciones que hemos realizado en nuestro laboratorio a través de microscopía electrónica, por ejemplo, en microscopía electrónica de barrido, hemos podido evidenciar y contabilizar la cantidad de metales pesados que se acumulan en la pared de la espora de micorriza, siendo que esta puede ser una estrategia de bioinmovilizar estos contaminantes en el suelo, ¿no?, haciéndolos, transformando este hábitat, haciéndolo menos tóxico para la planta o ayudándole a la planta de alguna manera a sobrevivir en estos ambientes. Por tanto, actúan como filtros naturales, protegiendo al inmovilizar estos contaminantes, protegiendo las aguas subterráneas y fomentan ecosistemas más saludables. Y esto los convierte en herramientas muy valiosas para la fitorremediación, usando plantas y hongos asociados para limpiar suelos contaminados y proteger las aguas subterráneas. La octava razón, el intercambio global de nutrientes. En esta imagen podemos observar cómo una leguminosa pues se asocia tanto con las bacterias de tipo Rhizobium para obtener nitrógeno y almacenar nitrógeno en el suelo, como también se asocia con hongos arbusculares. Y de esta forma, ¿no?, transformando el suelo con la micorrizósfera, trabajando en conjunto con las bacterias nitrificantes y haciendo de esto un nuevo sistema de intercambio de nutrientes. Al extender estos sistemas radiculares hasta 100 veces su alcance normal, estos hongos permiten a las plantas acceder al intercambio de nutrientes como el fósforo, en particular el fósforo y el nitrógeno. Y las asociaciones micorrízicas pues pueden aumentar la absorción del fósforo en promedio de un 35%, mejorando pues la nutrición, la salud de las plantas, la fertilidad del suelo, ¿sí?, e incluso manteniendo las relaciones tróficas de esas plantas como los polinizadores. Muy bien. Novena razón, habíamos hablado ya un poco de esto, mantienen la estructura y la creación del suelo. En esta imagen estamos observando una fotografía de microscopía electrónica de barrido,
donde vemos el manto fúngico de un hongo arbuscular y se observa cómo las hifas actúan con una red que está agregando las partículas del suelo, haciendo de este suelo más agregado y haciendo de estos agregados más estables, es decir, que tengan una resistencia a ser destruidos por agua u otros factores que disturban los agregados del suelo. Entonces, por ello, pues la micorriza arbuscular se considera como un ingeniero del suelo. A medida que las hifas abran paso por la tierra, unen las partículas del suelo, creando estos agregados estables que previenen la erosión y mejoran la retención de agua. ¿Sí? Las hifas tienen una enzima denominada glomalina, que ahora se discute mucho, que no es producida únicamente por los hongos arbusculares, sino es un resultado de la interacción entre raíces y otros microorganismos y microinvertebrados inclusive, que en conjunto producen esta enzima denominada glomalina, que permite mantener esta estructura física en el suelo, lo cual favorece la aireación del suelo y esto permite el desarrollo de las raíces de las plantas y eso es un hábitat para los microorganismos, para los microinvertebrados, construyendo un andamiaje, una matriz física de un suelo vivo, el cual pues puede apoyar a mantener los sistemas agrícolas, la biodiversidad y el almacenamiento de carbono que habíamos hablado. Muy bien. Y bueno, aquí tenemos algunos resultados sobre nuestras investigaciones que hemos desarrollado sobre el efecto de la agricultura sobre la agregación del suelo. Tenemos en la primera imagen un cuadro donde vemos el porcentaje de agregados de suelo en las praderas de Norteamérica, en suelos remanentes, es decir, sin mecanización agrícola, y luego sí tenemos la barra sombreada de gris, que son los agregados del suelo en praderas que tienen un largo historial de disturbio de mecanización agrícola, pastoreo, etcétera. Entonces vemos que sí hay un efecto del disturbio del manejo antropogénico sobre la estabilidad de los agregados de suelo. Y cuando desagregamos este disturbio en manejo agrícola, pastura, ¿no? Versus al remanente, vemos que la mecanización tiene un mayor efecto en destruir los agregados del suelo que el pastoreo intensivo. Siguiente, por favor. Y justamente esta observación de este disturbio, pues fuimos relacionando con esa habilidad del suelo de mantener este servicio del ecosistema de estabilidad de agregados del suelo. Entonces, lo que hicimos fue colectar suelos de esas áreas remanentes y disturbadas y colocarlo en un experimento en maceta, sembrando plantas nativas y no nativas en estos suelos. Entonces, lo que observamos aquí en este gráfico de barras es que las macetas que recibieron inóculo de sitios disturbados produjeron menor cantidad de agregados de suelo que las macetas que recibieron inóculos de suelos remanentes, sugiriendo que el disturbio tiene un legado en la actividad funcional de ese microbioma, ¿no? Y haciendo que esta habilidad de producir agregados de suelo del microbioma también sea reducido. ¿Sí? Siguiente, por favor. Muy bien. El último punto, invisibles pero fundamentales. Aquí tengo una fotografía donde estoy yo aquí observando un proyecto de restauración ecológica en las Islas Galápagos, donde se sembró escalesia, ¿no? En un pastizal para poder recuperar esta área que estaba solamente como monocultivo de pastizal. ¿Sí? Entonces aquí queríamos ver, bueno, cuál es el rol de los microorganismos, en particular micorrizas, en restaurar estos suelos, ¿no? Ya que los suelos albergan más de la mitad de las especies conocidas en la Tierra hasta hoy, y los hongos micorrízicos tienen un rol fundamental en mantener esta diversidad.
Aunque invisibles, los hongos micorrízicos crean esta infraestructura oculta en los ecosistemas subterráneos y estas redes fúngicas crean microhábitats que albergan millones de otros organismos beneficiosos que en conjunto sustentan la biodiversidad subterránea que mantiene la vida en la superficie del planeta. Siguiente, por favor. Y entonces quería aquí aprovechar a introducirles o presentarles, ¿sí?, el proyecto de la Sociedad de Protección de las Redes Subterráneas, SPOON, por su nombre en inglés, la cual pues está promoviendo el estudio de los hongos micorrízicos en general, sobre todo en particular en áreas remotas o en áreas donde no se conoce mucho sobre esta asociación. Al momento ya tienen más de 2.800 millones de secuencias de ADN fúngico derivadas de muestras de suelo de alrededor de 130 países. Y con estos datos han generado este atlas de las redes microbianas. Y ustedes pueden acceder, aquí está, el URL y pueden acceder al atlas y buscar aquí a través de esta herramienta el sitio que ustedes desean saber. El mapa les va a presentar una proyección de las poblaciones de micorrizas, siendo que amarillos es muy probable que haya mayor diversidad y mayor población, y azul, menor diversidad y menor población. Entonces aquí tengo una captura de pantalla donde seleccioné micorriza arbuscular y observamos pues que de los datos que tenemos en Ecuador, este modelo proyecta que hay mayor micorriza arbuscular, ¿no?, en las zonas costeras y secas del país. Sin embargo, también tenemos abajo un indicador de incertidumbre. Y ese indicador de incertidumbre está relacionado al número de puntos muestreados de los datos que cuenta el modelo. Y Ecuador, pues, es una de las regiones que tenemos menor cantidad de datos, ¿sí? Y ustedes conocen que al tener menos datos, nuestras proyecciones, pues, también tienen más grado de incertidumbre. Y, pues, este mapa nos motiva a nosotros a reconocer nuestros biomas en el Ecuador y la necesidad de explorarlos para tener mayores datos que soporten estas bases de datos y podamos, pues, tener mayores proyecciones, lo cual nos va a poder informar sobre prácticas de conservación, prácticas de mantenimiento de agricultura, entre otros. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces, para finalizar, en la fotografía veíamos que estábamos explorando cómo podían ayudar las micorrizas en las Islas Galápagos en restauración de ecosistemas. Y para eso, pues necesitamos también saber cuál es el rol de las micorrizas en la biogeografía de plantas, en particular en las islas. Siguiente, por favor. Y esto es lo que hicimos primero. Buscamos los checklists de los herbarios de islas y los comparamos con los checklists de los continentes de los cuales su flora está desarrollada. Y con estos checklists, pues hicimos inventarios de las familias botánicas que sí reportan formar asociación con micorrizas y de las que reportan no formar asociación. Y lo que observamos aquí en este gráfico es la proporción de plantas, de familias de plantas que sí se asocian con micorrizas, siendo nativas en gris y en el gris más clarito las especies naturalizadas, observando que en el territorio del continente las familias de plantas nativas tienen una mayor proporción de asociarse con micorrizas que las naturalizadas, pero vemos que esta relación es opuesta en las islas, donde las plantas naturalizadas pues no se asocian, tienen una mayor proporción de no asociarse con micorrizas. Siguiente, por favor. Entonces, esta observación de literatura las empezamos a desglosar en los tipos de micorrizas: AM, micorriza arbuscular; EM, micorriza ericoide; ORC, orquidioide; y NM, no micorriza, entre las familias de plantas nativas y las plantas naturalizadas. No, recuerden, en
El gris claro son las islas y el gris oscuro el continente. ¿Sí? Entonces observamos que se mantiene esta relación en las islas. Hay menor cantidad de especies que se desarrollan tanto como micorrizas, arbuscular, ectomicorriza, orquidioide, y hay una mayor proporción de especies nativas que vienen de familias que no forman micorrizas. Siguiente, por favor. El siguiente, por favor. ¿Sí? Entonces, muy bien, esta observación que vimos en literatura la empezamos a verificar en campo. Hicimos un experimento en las Islas Galápagos. Siguiente, por favor. ¿Sí? En la cual pues empezamos primero a pensar en cómo se originó la flora en las islas, cuáles son los factores de dispersión que explican la presencia de plantas en este ecosistema único en las Islas Galápagos, y también a ver que la micorriza pues es limitada en sus agentes de dispersión. ¿Sí? La micorriza es un simbionte obligado, necesita el carbono de la planta, y la espora por sí sola, al llegar a un nuevo ambiente sin encontrar su hospedero, pues no podría sobrevivir. ¿Sí? Entonces, con estas hipótesis, pues, del comportamiento del limitante de dispersión del hongo y los factores que conocemos por los cuales se puede dispersar las plantas, queríamos entender cómo funcionan en conjunto para la colonización de nuevos ambientes como son las islas. Siguiente, por favor. Bien, entonces hicimos un estudio en la parte alta de la isla Santa Cruz, la parte húmeda. Estamos observando ahí el mapa en color rojo, son las fincas, son las áreas de fincas agrícolas, y los puntos de tomate fueron nuestros puntos de muestreo. Tomamos las muestras de estos sitios y tratamos de emparejar sitios remanentes versus a los sitios manejados con agricultura, y usamos estos suelos como fuente de inóculo para un experimento donde colocamos las plantas a crecer con estos suelos como inóculo. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Este es ¿sí? Y aquí está nuestro listado de especies que utilizamos en el experimento. Entonces tenemos especies introducidas como el café, la cinchona, nativas como el croton, scolari, y endémicas también, ¿no? Endémicas, tenemos aquí el listado de las plantas, no solamente por el origen, pero también por su hábito de crecimiento. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces aquí observamos el resultado de nuestros experimentos. En general, las plantas introducidas produjeron mior cantidad de biomasa cuando estaban inoculadas con este suelo de campo, el cual tenía poblaciones de micorrizas que nosotros verificamos previamente, versus las nativas. Esto se llama la respuesta micorriza. Las especies nativas no respondieron en producir biomasa con la presencia de micorriza. Siguiente, por favor. También hicimos un experimento de feedback en el cual este suelo condicionado con esta especie pusimos a crecer plantas de la misma especie versus plantas de diferentes especies. Y pues vimos que las plantas introducidas tienen un feedback positivo, es decir, el suelo condicionado con la presencia de la especie, en este caso es la guayaba, promovió el crecimiento de esta misma especie, haciendo que pues, al modificar la microbiota del suelo, facilita el que esta especie pueda establecerse en el ambiente, y este es un posible también mecanismo de mantener la invasión de plantas. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Y esta relación también fue confirmada en campo. Con estos suelos de campo medimos también el porcentaje de agregados de suelo, que decíamos que está relacionado al carbono, al micelio, a las poblaciones de micorriza, y vimos que suelos de áreas dominados por plantas nativas tienen menor densidad de micorriza y por tanto menor agregado de suelo versus las zonas con plantas introducidas
y pasturas. Lo que en general nos hace concluir que en las islas, por los procesos naturales de colonización de plantas, las plantas nativas, al evolucionar en un ambiente sin un compañero simbionte, desarrollaron estrategias nutricionales diferentes, ¿sí? Y por ende, la introducción accidental de suelo que pudo haber tenido poblaciones de micorrizas cambió este ambiente favoreciendo el establecimiento de las especies introducidas. La siguiente, por favor. Y justamente este es el listado de especies que observamos por morfología en estos suelos, Glamus claroidem, Glamus etudicatum, Acollospora espinosa, que son especies de distribución cosmopolita que también están presentes en el continente. Siguiente, por favor. Y bueno, con eso espero haberles dado 10 argumentos por los cuales pues, la micorriza va a transformar el mundo y les haya dejado a ustedes con más preguntas, porque tenemos todavía mucho por explorar y quiero compartirles, al igual que Paulette lo hizo, nuestro encuentro, el cuarto Simposio Internacional de Simbiosis Micorriza en Sudamérica, que va a ser del 24 al 28 de agosto en Quito, en el Círculo Militar. Estos son nuestros conferencistas invitados, quienes han trabajado en ecosistemas en América del Sur. Y pues aquí tenemos ya también un formato de registro, de inscripción, que ustedes pueden ya escanearlo y tenerlo en sus reservas para poder prontamente inscribirse a nuestro evento, en el cual pues estaremos muy gustosos de discutir más sobre esta simbiosis y de cómo podemos trabajar para mantener esta herramienta de conservación. Gracias, Paulette. Con eso, la siguiente me parece que es día de agradecimientos y pues recibo preguntas. ¿Sí? Bueno, con eso vamos a abrir espacio a las preguntas. Muchísimas gracias, Jessica. Me convenciste, sí. Va a haber un montón, o sea, como hay tantas relaciones de tantos tipos dentro del suelo que también es muy complejo dilucidar qué está pasando en el suelo y pues esta labor es muy, se aprecia muchísimo. Entonces, muchísimas gracias por tu trabajo. Voy a abrir el espacio para las preguntas. Recuerden que la grabación va a estar disponible la siguiente semana. Todas las grabaciones están disponibles en nuestro canal de YouTube y ahí para que se den una vueltita. Vamos a leer las preguntas. Tenemos una pregunta de Andrea. Dice, trabajo en un proyecto de restauración de suelos usados para la ganadería, donde talaron árboles y pusieron pasto miel. Uno de los objetivos de nuestro proyecto es entender cómo los hongos micorrízicos están ayudando a la regeneración. Cabe resaltar que nosotros tenemos en estas parcelas sembrados árboles nativos de la zona, tanto alimenticios para humanos y vida silvestre, además de especies en peligro en extinción. Como con este background, mi pregunta es referente a la diapositiva 18 y 19. Menciona algo sobre estos suelos y quisiera saber qué significa un suelo agregado. Muchas gracias, Andrea, por tu pregunta, por el tiempo dedicado a poner atención en la charla. Sí, ¿qué es un suelo agregado? Pues la agregación de suelo es un proceso natural en el cual intervienen factores bióticos y abióticos. Factores bióticos como la interacción con raíces, los microinvertebrados, la microbiota y en particular los hongos arbusculares tienen una red micelial que a través de la simbiosis con la raíz, pues tienen exudados que actúan como un pegamento que mantienen los agregados de suelo, ¿sí? Y los factores abióticos son el tipo de suelo, ¿no? La materia orgánica está muy relacionada con la agregación de suelo, la temperatura, el clima, el agua son otros factores que intervienen en general a la agregación del suelo, siendo que esta es una característica particular de cada sitio. ¿Sí? Entonces, siempre me han preguntado, ¿y qué porcentaje de agregación de suelo es óptimo? Al ser una característica en el cual hay muchos factores que influyen, es una propiedad única del sitio que están estudiando. Entonces, mi primera recomendación es buscar referencias de la agregación de suelo del sitio de estudio y si no las hay, pues buscar un sitio remanente, sin disturbio,
para medir esa agregación y tener eso como referente o como comparación a tus parcelas de estudio. Sí, y bueno, no sé si eso pues responda a tu pregunta. Y claro, mi correo electrónico está también ahí disponible, en las redes sociales también puedo expandir más del tema, Andrea, gracias. Déjame ver si lo puse por aquí. Bueno, no sé, aquí debería estar. Bueno, am, sí, igual en el chat quizás nos podrías dejar tu correo electrónico. em, Perfecto. Vamos a ver, ¿hay por ahí alguna otra preguntita? Am, Hola, tengo otra pregunta. mm, sí, adelante, Andrea. O sea, en uno de los resultados que mostraban de que sobre los pastizales que tienen mayor porcentaje de hongos micorrízicos en el suelo, o sea, eso sería como una razón para que se incremente la tala de árboles y se siembre pastizales. Quizá. Ya, Andrea, sí, en el contexto del estudio, los resultados que se presentaron fue de las Islas Galápagos. Entonces, donde las especies nativas, ¿no? Que colonizaron estos ambientes de roca volcánica, al no encontrar su simbionte asociado, evolucionaron y desarrollaron nuevas estrategias nutricionales, ¿sí? Sin micorriza. Eso es como nosotros explicamos por qué las especies nativas en las Galápagos no responden a la presencia de micorriza o no se asocian a las micorriza. Al contrario, las especies introducidas a las islas como los pastizales sí se asocian típicamente y al asociarse pues empiezan a formar estos agregados de suelo, ¿sí? Entonces, eso es en el contexto aquí de las Islas Galápagos y justamente es lo que les presentaba, es que eh, no podemos generalizar, necesitamos saber más de cada sitio y justamente esa es una de las, es una de las mis llamados siempre es a explorar más nuestros sitios de estudio que posiblemente nos estén contando otra historia. Mucho de lo que sabemos de micorrizas proviene de información generada en ecosistemas temperados, en condiciones completamente diferentes a nuestros ecosistemas tropicales. Y aún así, en nuestros ecosistemas tropicales, si observamos el comportamiento en islas versus en el continente, vemos que es diferente. Sí, eso es, Andrea, no sé si eso contestó tu pregunta. Sí, muchas gracias. Gracias. Tenemos otra pregunta de Justin Patricio. Nos dice, buenas noches, doctora. Hace unos años fui su alumno y hoy es un gusto poder escuchar cómo comparte sus conocimientos. Lo que me interesaría saber es si estos conocimientos se pueden llevar a cabo para formular un bioproducto. Sí, bueno, gracias, ya sé, qué gusto, gracias por la pregunta. Bueno, esta es una pregunta muy, muy común y te cuento que sí hay bioformulados comerciales que están disponibles en el Ecuador. Sin embargo, estos bioformulados pues son cepas producidas en ambientes diferentes. Estamos introduciendo un organismo vivo a nuevos ecosistemas y pues eso también requiere de un conocimiento y de mantener medidas de seguridad, ya que el hongo pues también requiere de una adaptación, ¿no? Un nuevo ecosistema. Y justamente en nuestro simposio tenemos una sesión dedicada a los bioinoculantes para discutir justamente estos aspectos, ¿no? De primero, desde aspectos de la fabricación del bioinoculante, qué cepas se utilizan, qué rasgos se utilizan, qué medidas de seguridad, porque están distribuyendo un organismo, dispersando un organismo vivo a otros ecosistemas, los riesgos de esta distribución universal de cepas, ¿no? Y siempre la recomendación es mirar hacia nuestros ecosistemas y mantener a los ecosistemas nativos, ¿no? Y vamos a tener una sesión también de prácticas de mantenimiento de las poblaciones nativas en el suelo, porque dentro de estos aspectos hay una opción que es inocular, pero también hay opciones que es reactivar la población nativa del suelo. Y todo esto vamos a discutir en las sesiones. Tenemos expertos que nos traen pues información experimental al respecto. Gracias. Y muy importante también tomar en cuenta como, o sea, en procesos de restauración, en procesos de reforestación, como
el suelo que también está, que está olvidado. A veces solo pensamos en que la reforestación es solo sembrar la plantita y hay muchas veces eso no, o sea, no tiene éxito porque no se toma en cuenta el suelo también. Y bueno, entonces no se pierdan el simposio. Si no hay más dudas, yo tenía una duda. Con respecto al mapa, o sea, yo entiendo que hay pocos datos de Ecuador y que quizás eso también, bueno, también nos dé un sesgo en cómo se presenta el mapa. Pero lo que me llama la atención es, por ejemplo, que el mapa de deforestación de Ecuador en las áreas de la costa son bastante deforestadas y las áreas de la costa es donde hay una proyección de mayor cantidad de micorrizas arbusculares. Igual tengo entendido que también como la micorrización se favorece también en condiciones más adversas. Em, ¿Tú crees que cambie mucho eso si, o sea, si tenemos ya los datos de recolección? Sí, muchas gracias, Paulette, por la pregunta. Sí, usualmente nosotros estamos muy familiarizados con animales o plantas en extinción que son icónicas para conservar, ¿no es cierto? Esta especies en extinción es objetivo de conservación, pero sabemos muy poco de los hongos, siendo que los hongos pues son tan fundamentales en el mantenimiento de los ecosistemas, ¿sí? Y justamente si estás removiendo el hospedero, estás modificando de alguna forma el ambiente donde están estos hongos que son nativos y están manteniendo el funcionamiento del ecosistema, pues también estamos poniendo en riesgo esa diversidad. Y claro, justamente ese es el objetivo de SPUN, ¿no? El visualizar esa diversidad, ¿no? Y hacerlo sujeto de protección, ¿sí? Hacerlo sujeto de actividades de conservación, ¿sí? Y justamente vamos a tener también en el simposio un conversatorio sobre aspectos legales, por ejemplo, de cómo los científicos, los agricultores, pueden vincular esta actividad de estudiar la diversidad fúngica para escribir cartas o llamados a mantener, incluir a los hongos dentro de las políticas de conservación. ¿Sí? Y tenemos colegas que nos van a acompañar, que han avanzado mucho en estos aspectos, como en Chile, por ejemplo, que ya la protección de hongos está dentro de la Constitución y pues que son importantes casos para nosotros de estudiar y que podamos pues incluir a nuestras micorrizas dentro de las actividades de conservación. Y bueno, con esto que mencionabas de los agregados también, por ejemplo, o sea, bueno, a mí me hace pensar mucho en los páramos. Los páramos, los suelos de los páramos tienen una gran cantidad de carbono y forman agregados y normalmente uno no encuentra micelio, pero no sé, en cuestión de micorrizas, ¿qué se ha observado ahí? Sí, justamente, bueno, estamos, al momento estoy estudiando el páramo, sí, al momento estamos estudiando y claro, ahí tenemos la presencia de muchas especies del grupo de las asteráceas, de las poáceas o de las gramíneas, ¿no? Que nos hace crear estas hipótesis de que sí hay asociaciones con micorriza arbuscular, ericáceas como el mortiño, ¿no? En la cual también podemos ya tener la hipótesis de que está presente la micorriza ericoide, ¿sí? Que aunque no los visualicemos macroscópicamente, ¿no? Microscópicamente extrayendo las esporas del suelo, extrayendo el ADN del suelo para con marcadores moleculares detectar estas poblaciones, sí hemos observado, desde datos preliminares que tenemos, sí observamos presencia de esporas, abundante micelio fúngico y justamente estamos ahora en el trabajo de identificación y claro, y de correlacionar esta presencia con los factores hídricos, que son muy importantes en el páramo, ¿no? Siendo que el páramo es una fuente de almacenamiento de agua para nuestras poblaciones. Uh -huh. Sí, tan importantes que son los suelos como en el filtrado justamente de contaminantes, o sea, son nuestras esponjas y estamos rompiendo esas esponjas, dejando que se libere el CO2, que se libere gas nitrógeno también. Entonces, bueno, tantas cosas que ya tenemos reportadas en la ciencia, se conoce también, o sea, porque hay cosas que
obviamente organismos de los que no conocemos, funciones que no conocemos, pero también hay muchas cosas que ya están reportadas, más que reportadas, y que es necesario que ya entren en regulación, entren en vigencia, hagamos un refuerzo desde la ciencia también, como estos eventos son súper importantes, no solo para la divulgación, porque a veces también, o sea, tenemos acceso ya a información, el Internet es una ventana de información. Ahora es como, ok, ¿qué hacemos con toda esa información? Es momento de meter presión también. Entonces, bueno, nos hemos pasado un poquito del tiempo. Ha sido un gusto tenerte en el espacio, Jessica. Nos vemos pronto en el simposio y que todo te vaya muy bien. Muchísimas gracias a todos por conectarse y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias de ti, Paulette, sobre todo por el apoyo de la asociación. Si nos puedes recordar cómo acceder a las becas, pues lo podemos difundir también para todos los participantes. Te agradezco mucho. Muchas gracias a todos por su presencia. Una linda noche. Sí, sí, sí. A ver, vamos a hacerle otra vez. Entonces, bueno, vamos a estar subiendo el video de la charla de Jessica la siguiente semana. Recordarles que tenemos vigentes estas dos becas. Tenemos dos becas de participación para el Congreso Latinoamericano de Micología y una beca de participación para el Simposio de Micorrizas. Entonces, aprovechen esta oportunidad. Son poquitos los requisitos que tienen. Es la carta de motivación, carta de recomendación y más información y detalles lo encuentran en nuestro canal de YouTube. También tenemos nuestro canal de WhatsApp, nuestro Instagram. Ahí estaremos subiendo la convocatoria el día de mañana. Y ya, con eso nos despedimos. Entonces, síganos en nuestras redes y estamos conversando. Que tengan una linda noche. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.